tema de los dones espirituales. Pero antes quiero agradecer al Señor porque hoy está aquí en nuestro medio el pastor Jaime Rivero. El pastor Jaime Rivero es el esposo de mi hermana, está por ahí en algún lugar, es mi cuñado. Y pues él ha estado desde hace años involucrado con mi familia. Tuvo la oportunidad de bautizarme y el bautismo fue algo especial porque yo empecé a estudiar teología o me matriculé en la universidad, pero yo no era bautizado. Para ese tiempo uno no podía estudiar teología a menos que fuera bautizado dentro de la iglesia adventista. Pero como yo no sabía qué hacer en la vida, así es de que llené mi solicitud y tenía, antes de irme para vacaciones, debía dejar llenada la solicitud de admisión, pero no era bautizado. Así es de que lo que hice fue colocar donde decía bautizado, coloqué sí, pero no era bautizado. Y donde decía fecha de bautismo, coloqué el día, el mes, el día del año anterior. Pero mentiras, me iba a bautizar apenas al siguiente año. Así que me fui de vacaciones, me fui por donde mi cuñado y él me bautizó. Y y aceptaron mi solicitud. Yo después tuve que pedirle perdón a la hermana Luzbelia y le dije: hermana, mire, yo no era bautizado cuando llené, pero así. Y aún así el Señor tuvo misericordia de mí. Además de que el pastor me bautizó, tuvo la oportunidad de casarme con la mujer más linda de este planeta y todos sus alrededores, mi esposa Jimena. Y además de casarme, tuvo la oportunidad de ser mi padrino, mi maestro en el momento de ceremonia de ordenación al santo ministerio. Y además de ello, tuvo la oportunidad el año pasado de encomendar la vida en mi hija cuando cumplió 15 años y toda la familia ahí en aquel lugar. Y hoy, además de que es mi cuñado, es mi jefe de Ministerio Juvenil, es el director de la Unión Juvenil, en la Ministerio Juvenil de la Unión Colombiana, y estamos aquí para acompañándoles en este trabajo. Quiero, mis hermanos, queremos hablar un poco acerca de los dones espirituales. ¿Por qué es importante? ¿Saben? Es interesante porque a veces cuando uno no descubre realmente cuál es el papel que podemos hacer en la iglesia, en la casa o en una sociedad, nos podemos meter en problemas. Aún en la iglesia, aunque pensemos, aunque sintamos que estamos haciendo las cosas que debemos hacer, que podemos hacer, si no tenemos bien claro lo que Dios nos colocó a hacer, podemos cometer errores, ¿no? En algún momento, en una iglesia habían conferencias. Y entonces pues colocaron allí unas recepcionistas ahí para ujieres, para dar la bienvenida a las personas que pasaban por ahí, que llegaban. Y de repente pasó un borrachito por ahí, ¿no? Pasó un borrachito por allá y se quedó mirando ahí qué estaban haciendo. Y entonces el borrachito le pregunta a las hermanas que están ahí, dice: bueno, ¿y qué están haciendo ahí? ¿Qué hacen ahí? Y pues las damas se sintieron muy contentas, ¿no? Porque había un borrachito, era la oportunidad de que quizás ese borrachito encontrara el camino correcto. Y le dice: tranquilo. Y él dice: ¿qué hacen ahí? Dijo: no, tranquilo, sigan. ¿Pero qué hacen ahí? Dice: no, pues ahí hablamos de Jesús. Y entonces el borrachito dice: no, yo no voy a entrar ahí, porque si ahí hablan de Jesús, ¿qué no hablarán de mí? Y siguió derecho. Entonces mire, aunque era buena la intención, pero a veces las palabras que usamos no son las correctas. Y por eso necesitamos, hermanos, que de repente hoy Dios nos ayude a entender, a través de todo lo que el Señor nos ha hablado desde anoche, sobre el Espíritu Santo, sobre el liderazgo, la mayordomía, hoy, dónde Dios puede utilizarnos y cómo Dios puede utilizarnos. Dones espirituales. ¿Saben por qué es importante conocer este tema? ¿Por qué es importante conocer este tema? Y entonces vamos a mirar un pasaje bíblico que está allí. La Biblia dice, hermanos, que somos amonestados a conocer los dones espirituales. Ahí en 1 Corintios 12:1. Voy a pedirle que alguien me lea ese pasaje. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. A ver.
Hermanos, no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones ¿qué? Espirituales. Hay una versión, la versión Nueva Internacional dice, no quiero, hermanos, que desconozcan sobre este asunto. El Señor, hermanos, a través del apóstol Pablo nos invita, nos amonesta a conocer los dones espirituales. Dicen, no seáis ignorantes con respecto a los dones espirituales. Ahora, mire lo que dice esta cita de Ellen G. White en Guía Espiritual, ¿sí? Dones espirituales, página 32. Mire lo que dice. La ignorancia de los dones, está utilizando la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo, no ignoréis. Y ella dice, la ignorancia de los dones espirituales es la causa principal que retarda el crecimiento de las iglesias en la actualidad. Hermanos, hay gente, hay líderes en esta iglesia, hay ancianos, porque me han dicho que no quieren el crecimiento de la iglesia. O sea, me dice, pastor, ¿para qué crecer más? Más problemas, más gente, más construir casas, más construir iglesias, más tenemos que pagar de arriendo, más tenemos que pagar de impuestos, más tenemos que pagar de luz, de agua. No, pastor, con los que estamos ya es así. El pastor Hernández en esta mañana decía que, hermanos, el que no ha recibido el Espíritu de Dios no es de quién, no es de Dios. Ahora, dice, la ignorancia de los dones espirituales es la causa principal que retarda el crecimiento de las iglesias en la actualidad. Queremos crecer. Yo creo que en algún momento como líderes queremos llegar a una iglesia y encontrar 5, 10, 15 hermanos y como nos desafiaban anoche, ¿a dónde queremos, cómo queremos entregar esta iglesia en 1 año, 2 años, 3 años? Eso está aquí en nuestra mente, Dios lo ha colocado aquí, la naturalidad del crecimiento. Pero hay una manera, dice la hermana White, la ignorancia es lo que detiene el crecimiento de la iglesia. A veces nosotros nos reventamos la cabeza. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ampliar? ¿Cómo vamos a conquistar barrios? ¿Cómo vamos a conquistar ciudades? ¿Cómo vamos a conquistar veredas? Y hacemos un poco de estrategias, pero no tocamos nada de dones espirituales. Gastamos tiempo en las juntas. ¿Y para qué nos reunimos a las juntas? A veces más nos reunimos a las juntas para mirar por qué aquella hermana está cortando el cabello, por qué hay hermanos están dando en pantalón, por qué aquel joven está en eso. Y gastamos tiempo y horas y días en juntas hablando de los demás, pero no estudiando sobre los dones espirituales para el crecimiento de la iglesia. Ahora, esto no lo está diciendo un pastor, no lo está diciendo, lo está diciendo Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, miren más lo que dice la cita, dice, es además la raíz de la inseguridad, la frustración, el sentido de culpabilidad y el desaliento que plaga a muchos cristianos, que les impide ser obreros efectivos de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hace que todo esto suceda? Inseguridad, frustración, culpabilidad, desaliento. El desconocimiento de ¿qué? De los dones espirituales. Porque hay gente, hermanos, que se siente insegura en la iglesia. Porque hay gente que se siente frustrada, porque hay gente que se siente culpable. Porque a veces nombramos a alguien, Pastor Rivero anoche decía a los mayordomos, ustedes no saben en qué problema la iglesia los metió cuando los nombraron a ustedes de mayordomos. Y muchos de esos mayordomos quizás hoy se están sintiendo culpables. Dicen, oye, ¿para qué me colocaron a mí si yo no soy capaz de? No te sientas culpable, todo lo que tienes que hacer es ¿qué? Buscar la presencia del Espíritu Santo, pedir la dirección del Espíritu Santo y pedirle al Señor cómo, dónde puede organizar su vida para servirle a Él. Hay gente, hermanos, que colocaron ahí, lo nombraron de anciano, de tesorero o de maestro,
Y pasó el año y no hizo nada, y el pobre sale frustrado, dice: no quiero saber más de cargos, no quiero saber nada de liderazgo de la iglesia. Y ese hombre que quizás tenía habilidades para predicar, para cantar, hoy está por ahí en algún rincón de la iglesia. ¿Por qué? Porque se frustró. O hoy hay personas que, teniendo todas las habilidades para servir al Señor, no se atreven. ¿Por qué? Y no es culpa de ellos, porque, hermanos, es el deber del liderazgo de la iglesia, como el pastor Jesús lo decía anoche: menos predicación, tanta predicación, y más enseñanza. Y una de las cosas que se deben enseñar, ¿qué es? Los dones espirituales. Ahora, una cosa más con respecto a esto. ¿Qué pasó con este aparato? ¿Por qué es importante ahora conocer el tema de los dones espirituales? ¿Por qué? Primero dijimos que el Señor nos amonesta para eso, pero ¿por qué es importante? Deseada a toda la gente, es página 725. Los dones espirituales se prometen a cada creyente de acuerdo con las necesidades del Señor. ¿Qué cosa? Los dones espirituales se prometen a cada creyente de acuerdo a las necesidades. Yo te pregunto una cosa, querido hermano: tú que eres líder de algún departamento, ¿hay necesidades en tu iglesia? ¿Hay necesidades? ¿Cuántos sienten que hay necesidades en su iglesia? Bueno, es el espacio propicio, es el espacio perfecto para Dios actuar a través de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque dice: los dones espirituales se prometen a cada creyente de acuerdo a las necesidades de la obra del Señor. Eso quiere decir, ahora, no todos tienen las mismas necesidades. Unos quizás tienen la necesidad de que quisieran que hubiera alguien que cantara en ese lugar, pero nadie canta. Ahí hay una necesidad. Y el Señor dice que el Señor quiere responder, quiere dar solución a esa necesidad. ¿Qué debería hacer la iglesia? Reunirse, orar y pedir al Señor que ese don se manifieste en esa iglesia. Quizás escuchaba aquí, y yo creo que Ibagué necesita un poquito de orar con respecto a este asunto. Cuando nos reunimos los líderes para mirar cómo hospedar, hermanos, qué problema para hospedar. Esa es una necesidad de Ibagué. Y Dios, hermanos, dice que Él quiere, a través de los dones, quiere suplir esa necesidad en el corazón de las personas. Pero quizás en otro ambiente, en otro lugar, quizás es que no tenemos maestros. No hay alguien que enseñe la palabra del Señor. No hay alguien que sea capaz de cada 8 días abrir el folleto con su clase o ir al grupo pequeño y enseñar la lección. El Señor quiere suplir esa necesidad. Pero a veces queremos solucionar las necesidades, vuelvo y digo, con estrategias humanas, cuando Dios tiene su plan. Ahora, yo quiero que hagamos alguna evaluación. Entonces aquí viene un ejercicio que quiero que nos ayudemos unos a los otros. Una evaluación con respecto a los dones espirituales. Primero, vamos a medir esto. Mi conocimiento sobre los dones espirituales. Yo quiero que ustedes se ubiquen dónde va a estar, porque le voy a hacer una pregunta. Hay un conocimiento superficial. ¿Qué es tener un conocimiento superficial de los dones espirituales? Bueno, saber que es algo que Dios ha dado a la iglesia. O sea, oye, sí, parece, yo he escuchado por ahí de que Dios ha dado dones, ha dado a la iglesia, pero eso es un conocimiento superficial, y hasta ahí llegué. El conocimiento razonable es que, está bien, yo sé ubicar los dones espirituales en la Biblia, ¿no? Entonces, sí, en Efesios, en Romanos y en Corintios, y sé por ahí. Y también sabemos de su importancia. Sí, yo he escuchado de que necesitamos de los dones espirituales. O sea, sabemos, somos capaces hasta de buscarlo en la Biblia, sabemos que son importantes, pero no tenemos más profundidad sobre eso. O quizás tengamos un conocimiento profundo más, y es saber cuáles son los dones espirituales que la Biblia menciona, en qué parte de la Biblia los encontramos, cuál es la función, cuál es el propósito, y si realmente estamos ejecutando esos dones en nuestra vida. Ahora, yo quiero que usted mire, ¿dónde se encuentra usted
¿Con un conocimiento superficial? ¿Con un conocimiento razonable o con un conocimiento profundo? Yo voy a lanzar y voy a desafiarles a usted en esta mañana. A ver, por aquí en esta fila de acá, a ver, yo quiero preguntar, ¿algún hermano que se levante y diga: pastor, yo me encuentro, o mi iglesia, si quiere hablar en nombre de su iglesia porque conoce bien su iglesia, dice: nuestra iglesia, nuestro grupo se encuentra en uno de esos tres niveles? ¿Y por qué? A ver, ¿alguien por aquí? Debe haber valientes aquí, a ver. Tranquilo que no lo van a echar de la iglesia, no les van a quitar el cargo, tranquilo. Pero hoy vamos a aprender aquí entonces. ¿Alguien quiere decirlo? O digo así por el dedo, a ver, donde caiga el dedo. Uno del paraíso, a ver, ¿quién hay del paraíso aquí? ¿Quién hay aquí hay gente del paraíso? Hermana Gloria, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo usted siente, hermana? ¿En qué nivel ustedes sienten que están con respecto a los dones espirituales? En su experiencia personal. De pronto tengo un conocimiento superficial, estoy entre el primero y el segundo. Bueno. Sí, sin embargo, siempre hemos tenido como en cuenta mirar en qué capacidad estoy para desarrollar un trabajo y ponerme en las manos del Señor, y Él me capacita. Bueno, gracias. A nivel personal. Gracias por su valentía. Hermanos, ubíquense ahí. ¿Por qué? Porque vamos a otra cosa entonces aquí. Primero, podría citar 6 dones espirituales. A ver, ¿dónde están los hermanos del Jordán? Hermanos del Jordán. A ver, quiero ver las manos. Ahora sí escondieron los hermanos del Jordán, ¿no? Los hermanos del Jordán. 1, 2, 3. A ver, ¿dónde están? ¿No hay hermanos del Jordán aquí? Ah, aquí está. A ver, podrían citar 6 dones espirituales. Cítenme 2 dones espirituales del Jordán. ¿Cómo? Canto y predicación. Vamos a mirar ahorita. Ahora, esos dones no los encuentro en la Biblia, pero vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar ahorita. A ver, por aquí, vamos a ver aquí los de Ibagué Norte. ¿Dónde están los de Ibagué Norte? A ver, Ibagué Norte, otros 2 dones espirituales. A ver, profecía y qué? Servicio, bien, están en la Biblia, lo vamos a registrar por aquí. A ver, vamos con los hermanos del Líbano. A ver, ¿dónde están los del Líbano? Mi iglesia anterior. Yo les enseñé sobre los dones, no me van a quedar malos yo. A ver, 2 dones espirituales. Enseñanza. Presidir, sí, está bien. Bien, hermanos, podríamos hacer ejercicio aquí en esto, ¿sí? Estos hermanos por lo menos saben el nombre, ¿no es cierto? No sé si sabrán dónde quedan ubicados. Hermanos, otra situación. Cite 3 fuentes bíblicas que hablen sobre los dones espirituales. Iglesias, hermanos de las centrales. Iglesia Central de Ibagué. A ver, Iglesia Central de Ibagué, ¿dónde están las manos? Ahora sí se esconden los hermanos de la Iglesia Central. ¿Dónde están? Hermanos, regálenme 2 citas donde podamos encontrar los dones espirituales. A ver. ¿Cómo, hermano? Romanos 12, ¿está bien? ¿Otra cita? Efesios 4. Está bien. Bueno, estamos desarrollando, estamos conociendo ahí. Una última. Pienso que mis dones espirituales son, a ver, hermanos de Galán. ¿Dónde están los hermanos de Galán? Hermanos de Galán. ¿Alguien se atrevería a manifestar? Mire, Dios me ha concedido este don y lo estoy ejecutando. ¿Alguien quisiera compartir? No le voy a decir qué está haciendo, sino si realmente siente que tiene un don. A ver, algunos de los hermanos. Sí, hermana, allá levantó el del servicio. Gracias, hermano. Ese es un don de los hermanos del Galán. Por aquí, enseñanza, la hermana enseña. Hospedaje. Vea, la próxima ya no tenemos. Hermana, ¿cómo se llama? Hermano, mire, por favor, échenle ojo aquí a la hermana, porque ahí ya tenemos 6 piezas para 6 hospedajes para el próximo. ¿Sí? ¿Listo? Hermanos, queremos definir un poquito acerca de lo que es un don, porque hay dones y hay talentos, pero no vamos a entrar a diferenciar eso. Primero, dones espirituales son habilidades divinas distribuidas por el Espíritu
santo. Para cada cristiano. ¿Para cuántos? Para cada cristiano. No es solamente para los pastores. No es solamente para los que se educan en cierta escuela. No es solamente para los ancianos. Para cada cristiano, para aquel que un día aceptó a Jesucristo. Dice, para cada cristiano de acuerdo con la voluntad de Dios, para el bienestar del cuerpo de Cristo. No estamos necesitando, no estamos clamando porque en nuestra iglesia haya alegría, haya armonía. ¿Cómo lo logramos? ¿A través de qué? De los dones espirituales. Son dones espirituales, son habilidades divinas. Mi esposa me vive sentenciando porque cuando una manera de conquistarla fue cantando. Y yo cantaba, y me acuerdo, hermanos, que en Medellín me presenté 7 veces al coro para que me dejaran entrar a cantar y todas las veces me rechazaron. Así que duré 7, y era una vez por año, así que duré 7 años. De los 9 años que estuve allí en la universidad del bachillerato, me presenté 7 veces a cantar. Y claro, yo en el afán de mostrar que cantabas, vamos a estudiar su caso, y le mandamos a llamar. Pasaba un año y no me mandaban, entonces volví y me presentaba el siguiente año, hasta que por fin por allá en medio de unos abuelitos me puse a cantar. Era el día que nos presentamos, todos de cabeza blanca, canositos. El único que tenía la cabeza negra era yo. Y de ahí para adelante, hermanos, comencé a cantar. Y ahí me atreví a cantar, me equivocaba. Yo me acuerdo tanto una vez en Palestina, Saravena, Arauca, hermanos, coloqué una pista allá y me pegué una perdida en esa pista. Terminé yo y la pista siguió sonando. Y alguien por allá por misericordia dijo amén. Y viene un hermano solista, no me acuerdo cómo vino, a pura voz, sin pista, sin nada, y comenzó a cantar. Y cada vez que él cantaba, yo me metía por abajo de los baños, me metía por ahí de los baños. Y cuando el hermano terminó, toda la iglesia, amén. Nunca más volví a cantar en Palestina, hermanos. Y mi esposa me dice, Dios lo va a castigar, porque usted ya no me canta. Y entonces ya me da miedo. Y yo cantaba mucho en las otras iglesias. Ahora me da miedo cantar aquí porque aquí hay mucho músico y todo eso. Entonces ya no me da cosa cantar. Y entonces no canto ahora. Ahora mi esposa es la que me canta, pero la tabla porque... ¿Sí? Pero entonces, hermanos, habilidades. ¿Son habilidades qué? Del cielo, son de Dios. Eso que te gusta, eso que logras hacer, o sea, eso... Si te sale el corazón cantar, predicar, enseñar, servir, eso es algo que Dios te dio, valórenlo, cuídenlo, es una herencia del Señor, es una señal, como decía el pastor, si el sábado es la señal de que somos sellados por el Espíritu Santo. Bueno, las habilidades, los dones es una señal de que el Espíritu Santo está presente en tu vida. Ahora, vamos a hacer entonces un taller. ¿Todos ustedes ya recibieron la hojita? ¿Recibieron la hoja? En estos 23 minutos vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos, hermanos, y son 4 partes, así de que quiero que, de a 2, quiero que la iglesia, vamos a pensar, iglesia central e iglesia galán, escuchen. Iglesia central, iglesia galán, me hace el favor y leen este pasaje, cada uno donde está, pero sepan que si usted es de galán o de la central, respondan o yo les voy a preguntar sobre esto. Primero, confeccione una lista con los 7 dones que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Va a mencionar los dones que aparecen ahí, ahí hay 8, van a mencionar esos 8, galán y central. Paraíso y Getsemaní, van a responder, van a ir a 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11 y mencione allí los otros dones que encuentren ahí, lo van a colocar en la hoja. Ahora, algunos dones se repiten, así que no estoy pidiendo que repitan, coloquen los dones que encuentran nuevo ahí. O sea, si en 1 Corintios encontraron un don que ya estaba en Romanos, no lo coloquen, porque ya lo va a mencionar
queremos es identificar todos los dones que están. Eso es Paraíso y Getsemaní. Distrito de Jordán e Ibagué Norte. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 31, allí aparece otra lista de dones. Algunos están repetidos, entonces no coloquen los repetidos, coloquen los que están ahí. Y los hermanos del Líbano, de Dorada y de Mariquita, vayan allí a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11 y presenten, mencionen allí los otros dones que hay. Para que no los repitan, ustedes tienen que leer todos los. Así que les voy a dar 5 minutos. Alcanzamos 5 minutos, les voy a dar para que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Está bien? Así que empezamos. Coloquen una música. Si alguien por algún motivo no puede leer, alguien le puede acompañar. Si alguien no trajo Biblia, acérquesele a un adventista que ese debe traer Biblia a la iglesia. Uy, sí, está lo mismo. ¿O serán los convertidores? Les queda un minuto.
enseñanza, exhortación. A ver, hermanos de Galán. Bueno, está aquí, colocamos en este, dar o repartir también está ahí, pero también estaba liderazgo o presidir, están bien. ¿Qué otro? ¿Cuál? Hospitalidad, misericordia también. Y hospitalidad. Básicamente esos son los dones que encontramos que nos presenta Romanos capítulo 12, 6 al 8. Ahora saben dónde está, son los que están ahí. Vamos con el paraíso y Getsemaní. Otro. A ver, no de paraíso. Son 4. ¿Qué más? Sanidad, milagros, Getsemaní, profecía, ¿no es cierto? Ya estaba. Entonces, aquí está, discernimiento de espíritus, interpretación, básicamente los de Ibagué. Capítulo 12, ahora del versículo 28 al 31, encontramos otros dones. Entre ellos, ¿cuáles serían? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Maestros, ¿qué otro? Ayuda, está aquí, ¿qué otro? Los que administran, básicamente ahí están. Y los últimos que están en Efesios capítulo 4 al 7 al 11. A ver, uno, los del Líbano. Pastores, ¿qué otro? Y evangelistas. Básicamente ahí están los entre 23, unos dicen 23, otros 24, otros 21, otros 22, pero esos son los que básicamente encontramos en la Biblia. Y sobre estos dones, hermanos, queremos entonces trabajar un poco más acerca de esto. Nuestro tema no termina esta mañana, por lo tanto en la tarde quedamos continuando, pero queremos avanzar entonces a una cosa: ¿cómo recibir los dones espirituales? ¿Cómo recibir los dones espirituales? Primero que todo, hermanos, ora Dios sobre el tema. ¿Qué nos amonesta la Biblia? Que no seamos ignorantes con respecto a los dones espirituales. Es algo categórico que el Señor nos envía. La iglesia debiera orar más en busca de los dones espirituales, de manera personal, dirigir los momentos. A veces los miércoles de la noche, que se llama el miércoles de oración, no sabemos por qué orar. Siempre vamos a llevar allí los problemas, los cansancios. Y sí, podemos colocarle al Señor todos nuestros problemas, pero el Señor nos invita a que avancemos, nos abramos paso en ese espacio que necesitamos conocer sobre los dones espirituales. Esté dispuesto a usar los dones espirituales. Si tú le vas a pedir un don al Señor, el Señor te va a decir: ¿y para qué quiere ese don? O sea, Señor, yo quiero ser esa persona que ayude al necesitado de misericordia, que sea capaz de levantar al enfermo, de sanar al que está enfermo, postrado de un cáncer. Y el Señor dice: ¿y para qué quiere sanarlo? ¿Para darme la gloria o para llevársela a usted? Hermanos, esté dispuesto a usar los dones para la gloria de Dios. Infórmese respecto a los dones, lo que estamos haciendo. Yo creo que hoy tenemos ya, a esta altura, ya tenemos un poquito más de conocimiento. Por lo menos sabemos en qué lugares de la Biblia se mencionan y más o menos cuántos se mencionan. Pero sigamos estudiando sobre los dones. Descubra qué cosas le dan satisfacción. O sea, qué cosas que tú haces para el Señor te dan alegría, te causan gozo. Ahora, cuando tú quieres servir al Señor, siempre que quieras servir al Señor, lo decía a un seminario anterior, en el momento en que te levantes a servir al Señor, el diablo se va a levantar contra ti. Pero ¿cómo sabe usted si ese don, si usted lo está haciendo para el Señor? Que si a pesar de que te gusta y el diablo te ataca,
tú sigues sirviendo al Señor porque ¿qué importa que duela? Pero si lo hace para el Señor, es agradable. ¿Qué importa que te critiquen? ¿Qué importa que digan que usted lo quiere hacer todo? ¿Qué importa que si es que usted de repente dice, pero es que no hay otra persona? Pues si las otras personas no están sirviendo al Señor, si las otras personas no están clamando, si las otras personas no están preparando para servir al Señor, tienes que seguir adelante. Hermanos, servir al Señor a través de los dones tiene un costo. Y a veces ese costo trae lágrimas. Pero que de todas maneras, por encima del dolor, por encima de todo lo que te cueste, eso te dé satisfacción, porque estás sirviendo al Señor. Coloque en práctica los dones. O sea, no los coloque ahí en una cajita ahí. Sí, yo sé cantar, pero nunca canta. Yo sé predicar, pero nunca predica. Yo sé enseñar, pero nunca te levantas a dar un estudio bíblico. Coloque en práctica. Solamente practicando es que un día vas a poder lograr. Yo me acuerdo mucho, mis hermanos, cuando tuve la oportunidad de predicar por primera vez. Eso fue extraordinario. No sé, fue en una de esas ocasiones, mi hermana ya había salido para la universidad y llegó el pastor allí a la casa. Y el pastor dijo, él iba por allá cada año, era que iba a la casa. Y dijo, hijo, cuando vuelvas yo quiero que prediques. Y entonces estábamos todos ahí. Un año para prepararme para predicar, que la predicación eran 5 minutos. Y cuando llegamos allí, mis hermanos, llegó el día flamante de predicar. El pastor predicaría un sermón y entonces ahí seguiría, o me daría el espacio a mí 5 minutitos y él seguiría el sermón. Mi papá lo sabía, mi mamá lo sabía, mis hermanos lo sabían, habían unos primos ahí y todos estaban a ver qué va a hacer y me decían qué iba a ser el tronco ahumado de ese tiempo, ¿no? A mí me llamaban tronco ahumado. Y entonces va a predicar tronco ahumado, va a predicar tronco ahumado. Estuve en unas conferencias hace 4 años en Campo Hermoso y les recordé la historia de ese tiempo. Así que llegó el pastor y dijo, hijo, ¿estás preparado? Sí, pastor, estoy preparado. Pero cuando llegué a predicar, los nervios me jugaron una mala pasada. Se me olvidó de que iba a predicar. Yo había escogido predicar sobre Zaqueo. Y el pastor dijo, está bien, yo voy a estar aquí atrás. Estaban en plataforma, yo estoy aquí atrás, usted va a predicar. Y entonces yo le voy ayudando. ¿Y qué va a predicar? De Zaqueo. Está bien, yo me sé la historia de Zaqueo, entonces vas a predicar de Zaqueo. Y estaba ahí. Pero cuando llegué ahí se me enredaron los cables y en vez de meter a Zaqueo, metí al joven rico. Y cuando yo dije, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de un hombre que quería estar con Jesús, quiso ver a Jesús, el joven rico. Y el pastor dijo, el joven rico sí, también me sé la historia, así que le voy a ayudar. Solamente que yo comencé a narrar el joven rico con la historia de Zaqueo. Y hermanos, y entonces el joven rico quería ver a Jesús, pero no podía. Y ahí ya la gente comenzó a reírse como ustedes. Y el pastor comenzó a decir, no, hijo, es Zaqueo. Pero yo no escuchaba, estaba ahí. Y entonces Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía porque había mucha gente. Y con el joven rico no era así. Y ya miré a mi papá y mi papá ya comenzó a colocarse serio. Y mis primos y mis hermanos allá que se reían de que toteaban de la risa. Y yo aquí que reventaba ya. Así que finalmente traje a Zaqueo, Jesús lo miró, Zaqueo se subió, el joven rico lo subió al árbol. Y cuando en eso el pastor dijo, no es el joven rico, es Zaqueo. Ahí escuché que era Zaqueo. Y wow, el Zaqueo. Y yo estoy con el joven rico. ¿Qué hago ahora? Ya había subido a Zaqueo, al joven rico en el árbol de Zaqueo. Así que tuve que inventarme una que me costó, hermanos, años, una herida en el corazón. Dije algo que cualquiera podía condenar y ustedes pueden condenar todavía quizás. Y entonces, cuando me di cuenta que estaba el joven rico en el árbol de Zaqueo, dije, y entonces Jesús miró al joven rico y le dijo, joven rico, bájate de ahí porque ese es el árbol de Zaqueo. Y así se rieron ustedes. Los únicos que no se rieron fue mi papá, mi mamá y el pastor.
Yo me bajé, quería meterme por allá, quién sabe en dónde. El pastor se levantó y dijo: hermano, vamos a orar para sacar los espíritus inmundos de este lugar. Mi papá no me pegó, y mi hermana sabe que mi papá era fuerte. Mi papá no me pegó porque el pastor habló, pero el pastor me dijo algo que duró en una espina por mucho tiempo. Me dijo: Dios nunca te va a utilizar porque tú has jugado con la palabra de Dios, tú has blasfemado la palabra de Dios. Y yo creo que él tenía toda la razón. Pero yo era un chiquillo de, no sé, 11 años, 10 años para ese tiempo quizás. Y yo dije: nunca más me vuelvo a subir en una plataforma. Por eso mi hermana sabe, cuando estaba en 11 yo no sabía qué hacer en la vida. Y ella me dijo: estudia teología. No, estudiar teología ni loco. Ya tengo un cuñado, con ese nomás basta. No me dejaba ir al estadio a mirar los partidos de fútbol. Me hacía comer habichuelas. No, yo no quería pastores más, nada que ver con el pastorado. Pero hermanos, Dios trabajó conmigo. Y me acuerdo la primera vez, me quedan 6 minutos, me acuerdo la primera vez que prediqué en el salón. Yo nací en la iglesia, nosotros nacimos en la iglesia. Pero fui un sonso, un joven sonso que siempre estuve por ahí escondido en algún lugar de la iglesia. Nunca me involucré. Yo siempre le digo a los jóvenes: si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer y de crecer en la iglesia, yo sería el aventurero con más investido, porque me investiría de lo que nunca me investí, de aventurero. Iría a todos los campamentos, estaría en toda reunión. Cuando llegara la edad de conquistadores, llenaría mi banda con todas las especialidades de conquistadores. Disfrutaría todos los campamentos, porque nunca estuve en conquistadores, pero siempre estuve en la iglesia. De guías mayores me investiría no por obligación en la universidad, porque si no nos investigan no nos graduaban de teología. Entonces fue obligado que nos tuvo que investirnos. No, haría mis investiduras con gozo, con alegría. Disfrutaría los campamentos, me inscribiría en toda actividad juvenil. Y quizás por eso es que a veces trato de vaciar ese deseo, para que los jóvenes no hagan lo que yo hice. Pero saben, estaba ahí mi primero de teología, me tocó predicar. A cada uno le dieron una hojita de evaluación. 55 paganos que estaban ahí, hermanos, porque esos sinvergüenzas, cuando yo medio decía algo raro de una vez, y yo sabía lo que estaban haciendo, me estaban escribiendo cosas. Cuando terminé la predicación, yo salí de ahí, todo el mundo toteó la risa. Cuando recibí todas las evaluaciones, no les alcanzó la hoja por delante, entonces escribían por detrás: váyase a vender papas a la plaza, váyase a arrancar yucas, váyase a ordeñar vacas, váyase. Me decían de todo. Y eso me conectó con el pastor que me dijo que Dios nunca me iba a utilizar. Y en primero de teología yo iba a dejar el ministerio, yo iba a salir de teología. Pero hermanos, coloque en práctica los dones. ¿Los dones quién los da? Dios. No los da el pastor, no los da una junta, no los da el papá, no los da la mamá, los da Dios. Y aunque prediques mal, no quiere decir que siga predicando mal. No, prepárate, pide ayuda, clama al Señor. Yo muchas veces tuve que, y aún cuando me nombraron director de jóvenes, la secretaria me dijo: pastor, sonría más, porque con esa cara de caballo que yo tengo así toda grande, y, pastor, sonría más, que los jóvenes hay que estar sonriendo. La secretaria me dijo eso. Yo tenía que practicar, ponerme un espejo, y tenía que, me metía al baño y predicaba delante del espejo. Todavía me enredo, todavía me da nervios, pero cada día me coloco más en las manos del Señor, y el Señor hace la obra. Dios está ahí para ayudarte con tus dones. Último, evalúe su eficiencia de manera honesta. O sea, también encárese a usted mismo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Especialmente los que tenemos esposas y predicamos, o los esposos,
a veces las esposas ayudan a que haya una evaluación, ¿no? Y ellas están ahí y los hijos están ahí. Papá, su sermón no me gustó. Usted la embarró, dijo tal cosa, dijo tal barbaridad. Hermanos, evalúese con eficiencia. Y finalmente, busque la opinión de otras personas. No crea que... Escucha a otras personas que te hacen observaciones bien, no solamente que te van a destruir. ¿Sí? A veces uno dice que canta bonito, ¿no? Cantó bonito, pero se le escuchó feo. Deje que otras personas también den la opinión y haga arreglos. ¿Cuántos quieren, hermanos, colocarse en las manos del Señor y pedir que el Señor les capacite a través de los dones? No hemos hablado de los dones. En la tarde vamos a hablar ya cada uno de los dones. De manera práctica vamos a mirar qué podemos hacer con cada uno de esos dones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y nos dirija en esta mañana.